presentamos a El Personaje del Día en Fuego News. El ingeniero Juan Javier Gutiérrez Limongi, máster en negocios internacionales, ingeniero en ciencias empresariales, con mención en comercio internacional y comercio exterior, está con nosotros aquí en Radio Fuego 106.5. Con él vamos a hablar de la actualidad de la economía de Venezuela, cómo afecta a la región, qué va a pasar con el petróleo, qué va a pasar con China, Irán, Rusia, con todas las potencias de Oriente que aparentemente estaban con sus narices metidas en Venezuela. Todo eso lo vamos a tocar en unos minutos. Esperemos, si nos está escuchando Boris Ledesma, el psicólogo que le toca el siguiente programa, psicólogo, doctor, dele suave al carro, por favor, que estamos con el tiempo ajustado. Está con nosotros el ingeniero Juan Javier Gutiérrez Limongi. Inge, gracias por estar con nosotros, bienvenido a Radio Fuego. Ricardo, ¿cómo estás? Y a todos los chicos del panel, qué gusto poder estar aquí en Radio Fuego. Interesante panel que tienes y quiero felicitarte porque veo mucho tu programa, porque son jóvenes quienes están alentando al análisis no solamente nacional sino internacional de lo que pasa en el mundo, y eso es muy chévere de aplaudir para ustedes que están empezando en las diferentes carreras que están. Es chévere poder impulsar a que otros jóvenes también se interesen. Ingeniero, muchas gracias, pero la plena, sí ve el programa, ¿no? No, ¿cómo no voy a ver? No me hiere el alma. Sí, lo veo a Ricardo y lo veo a Jeremy y lo veo a tus compañeros y es súper chévere tener este tipo de acercamientos con ustedes y más bien invitarlos a todas las personas a, después de esto, poder debatir. De alguna manera, ese es el enriquecimiento que tenemos que tener ahora en una coyuntura tan, de alguna manera, pues sostenible y que tiene que ser analizada por toda la coyuntura en el país. Así es, ingeniero. Tenemos 10 minutitos, vamos pregunta por pregunta, pregunta y respuesta. Primero que nada, la economía de Venezuela, después de todo esto, ¿en qué situación se encuentra actualmente, digamos, en los términos que se usan, yo que sé, riesgo país, PIB, todo este tipo de cosas? O sea, la industria de Venezuela, comercio exterior, importaciones, exportaciones, ¿está todo parado? ¿Cómo está funcionando en este momento ahorita Venezuela? Bueno, relativamente te puedo comentar que las importaciones y exportaciones de Venezuela se siguen andando. Creo que no es motivo de preocuparse. Esta intervención más bien es algo positivo. El riesgo país ha bajado considerablemente. La caída de Maduro hace que la inversión extranjera directa ponga en sus ojos en Venezuela, pero más que todo es un tema geopolítico y lo conversamos afuera de cámaras. Un tema geopolítico que tiene que ver primero con el commodity del petróleo, un commodity que en este momento tiene precios en donde ese precio internacional está manejado por 3 países claves: China, Rusia y los Estados Unidos. Estados Unidos está entrando en esta competencia para decir: yo soy el que tiene el poder del mercado, yo soy el que tiene que poner las condiciones, yo soy el que tiene que poner obviamente esa oferta y demanda para poder establecer los precios internacionales. Ahora, ¿esto qué quiere decir? Que Venezuela puede pasar de ser un país de alguna manera secuestrado por el socialismo del siglo XXI a poder entrar a los aires de libertad, pero siempre y cuando exista esta transición ordenada que democráticamente se tenga que resaltar nuevamente en las urnas, porque hoy hablamos de gobiernos ilegítimos, hablamos de que todavía no se han reconocido gobiernos, hay un gobierno de transición, pero que tiene que ser y darle la garantía jurídica, la garantía económica a los inversionistas, sean extranjeros, sean inversionistas locales, a que puedan estar en un país de paz. Dándoles las condiciones así, Ricardo, ellos pueden empezar a progresar. Si no, lamentablemente, el castrochavismo, el socialismo del siglo XXI, el foro de Puebla, el foro de lo que sea, porque así se llaman en todos lados, que está más enquistado que el cáncer en la sociedad venezolana y en algunos países de Latinoamérica, va a seguir gobernando lamentablemente y vamos a tener que hablar de esto por muchos años más. Buenos días, Javier, le saluda Fabricio Pareja. Quería mencionarle lo que estábamos hablando aquí en Fuego News sobre la llamada de Marco Rubio al presidente Daniel Noboa, justamente porque le agradeció al presidente Noboa por la colaboración del Ecuador para enfrentar el narcoterrorismo y fortalecer la seguridad en la región. ¿Cuál es su lectura sobre esta llamada de Marco Rubio hacia el presidente Daniel Noboa por la captura de Nicolás Maduro? Bueno, toda llamada del gobierno de Estados Unidos es buena. Los Estados Unidos tienen que ser los socios comerciales de todos los países del mundo. Lógicamente, aquí no podemos hablar de izquierda o derecha. Es que, lamentablemente, el ciudadano no come con las tendencias. Y eso es un poco lo que vengo a hablar en esta mañana. El ciudadano necesita levantar la olla de su casa. Necesita tener
pan, necesita tener abrigo, necesita tener su casa, necesita pagar los impuestos prediales, pero no se paga pues con izquierda o con derecha, pues se paga relativamente haciendo convenios internacionales, haciendo un convenio internacional macro general en donde puedas crear más oportunidades de empleo, en donde puedas tener muchísima más proyección internacional y aperturar tu mercado. Entonces, toda gestión positiva que haga el gobierno ecuatoriano, sea un gobierno de izquierda, sea un gobierno de derecha, pero en temas de relacionamiento internacional, es bueno para poder optar por una competitividad internacional y que tu mano de obra directa se beneficie para que el skill, las capacidades y las capacidades que tiene obviamente ese ser humano ecuatoriano que es pujante, que es servil, que sabe cómo trabajarla, la puede hacer en cualquier parte del mundo. Y podemos hacerlo acá. ¿Por qué no hablar de hubs internacionales? ¿Por qué no hablar de tratados internacionales que puedan implementar a que la mano de obra ecuatoriana sea estandarizada en otros países y aparte también venga la inversión extranjera? Entonces, todo relacionamiento internacional es posicionando el Ecuador es bueno, siempre y cuando no se tome la mano la política, que hoy en día está más desdeznable y más corrupta que nunca en el país. Buenos días, yo le quería preguntar tras la intervención de Estados Unidos en Venezuela, aumentaron mucho las advertencias por parte de Donald Trump hacia Gustavo Petro. ¿Cómo puede llegar esto a afectar, los posibles efectos o impactos indirectos para países vecinos como, por ejemplo, Ecuador? Bueno, depende. A ver, nosotros no tenemos que ver a Donald Trump como el papá que reta a los hijos. Pues no, tampoco tiene que ser así. Pero tenemos que verlo de alguna manera con él estar alineado hacia los intereses de la gente. Por eso te decía, ¿qué quiere la gente? La gente en todos los países de Latinoamérica quiere pasar hacia un primer mundo, quiere tener de alguna manera un estándar de calidad alto, quiere tener de alguna manera también víveres en su casa, que su refrigeradora esté llena, etcétera, etcétera. Entonces, para darle calidad de vida a los ciudadanos, necesitamos también aliarnos con quienes son más fuertes. De alguna manera aquí vemos solamente un contexto geopolítico o solamente un contexto cerrado hacia una tendencia política y no aperturamos el mercado hacia, obviamente, esa mancomunión entre industria privada e industria pública, hacer de alguna manera proyectos de sostenibilidad que ayuden a los diferentes países a indexarse, por ejemplo, de la sostenibilidad. Nadie habla de temas de sostenibles. Hoy en día todo el mundo habla de los commodities como el petróleo, pero recordemos algo, el petróleo solo tiene 70 años de existencia de aquí en el futuro. ¿Y de ahí qué vamos a hacer? ¿Cómo se va a comer? ¿Cómo se va a producir? Se tiene que regresar la mirada del agro, se tiene que regresar, y para todo eso se necesita tecnificación. Y los países deberían establecer estos acuerdos para no pelearse entre sí, sino más bien ver qué se puede hacer en la región, no utilizar, por ejemplo, el ALBA, el Mercosur, como se estaba utilizando para un latigazo político, sino más bien para realmente fortalecerse como bloque económico y, bueno, producir algo más que nuestra región latinoamericana tiene mucho talento para poder hacer en el mundo. Respecto al tema del petróleo y lo geopolítico que estábamos conversando, claro, estabas diciendo que quedan 70 años más de petróleo, a nivel mundial más o menos, pero a Venezuela le quedan 800 años de extracción. Claro, lógicamente. Entonces, lo que quiero decir es que esto, como sea, se va a traducir en una caída de los precios del petróleo. Por supuesto. Como país petrolero que es Ecuador, ¿cuáles serían los efectos que podría tener sobre nuestra economía el hecho de que se esté buscando, obviamente, una caída posiblemente drástica de los precios de los combustibles? Bueno, en este caso deberíamos, por eso es necesidad del gobierno nacional implementar esas técnicas para no solamente sobrevivir del petróleo. Hoy en día somos muy fuertes en camarón, en banano, en industria textil, somos fuertes también en exportaciones no petroleras. Pero para poder indexarnos a que no solamente el rubro del petróleo sea el pesado, tenemos que tecnificar las otras áreas. Por eso yo le decía a ustedes, si nosotros le ponemos un ojito al agro, que no va más allá de una inversión de millones de dólares en el Estado, podemos nosotros recuperar esa cartera que está perdida. Podemos tecnificar y enseñarle a nuestro pequeño agricultor a mejorar la calidad de vida de su técnica de riego. Y recuperando también las técnicas de pesca, recuperando más bien una apertura comercial gigante, puedes tú ayudar a la empresa privada, puedes tú ayudar también a las instituciones públicas a interesarse por una digitalización.
Aquí no estamos hablando tampoco de que, es que solamente el petróleo nos va a salvar al Ecuador. Tenemos que eliminar trabas, burocracia, tenemos que eliminar también a las personas que están, que no saben prácticamente de política pública y que están en la Asamblea Nacional y que eso se lo se pasan peleando. Hay que poner las cosas en sí y para eso están los proyectos de ley en la mesa. Sin embargo, aquí somos los sordos, los ciegos y los mudos y no queremos de alguna manera trabajar por el ciudadano. Entonces, allí va el punto de análisis. Si es que todo tenemos y espectacularmente este país es tan bendito, ¿por qué no trabajan los asambleístas y las personas que están en poder para lograr que las leyes que ya están enmarcadas sean aprobadas de manera urgente en la Asamblea Nacional? 8 de la mañana, 32 minutos, miércoles 7 de enero. La última, ingeniero, para finalizar y agradecerle. Ayer el presidente Trump anunció en su cuenta de Truth Social, que después se hizo eco en Twitter o en X, que entre 30 y 50 millones de barriles de alta calidad que estaban sancionados previamente de Venezuela han sido mandados a Estados Unidos para venderlos a precio de mercado y que ese dinero va a ser, por supuesto, pues beneficioso para ambos países. Está se podría decir que este cuento o este mito, para desmitificarlo, de que vienen las empresas privadas a los países, principalmente Venezuela, que tenía nacionalizado su petróleo, y se llevan todo y dejan poca riqueza para el país en cuestión y se llevan la mayoría. La pregunta es, finalmente, ¿qué es lo que va a pasar con el petróleo de Venezuela? Antes tenían todo el petróleo para ellos, por supuesto con la tecnología decadente que tenían. De hecho, todavía sostenían las máquinas que habían dejado las empresas estadounidenses cuando las sacaron a principio de siglo, incluso hasta en el siglo anterior. Por eso yo hago la comparación más o menos con las máquinas que nos mandaron de Progen, más o menos de esa época, eran las máquinas con las que sacaban petróleo. Cuando estaban haciendo las máquinas de Progen, también estaban haciendo las máquinas con las que iban a sacar petróleo en Venezuela y que seguirían sacando en estos años. Pero bueno, no me quiero ir por las ramas. ¿Qué va a pasar con el petróleo de Venezuela? Esa es la pregunta del millón. Bueno, aquí hay varias hipótesis, ¿no? Tienes, por ejemplo, primero que lo dijo ayer el presidente Trump, él lo que va a hacer es que de ese dinero puedan obtener un mayor ingreso petrolero para poder fortalecer las bases en la libertad de Venezuela. Eso es uno. Eso es obviamente lo que todo el mundo quiere, pero ese es el cuento de rosas como tal. Pero el cuento real es que el commodity del petróleo, como te decía, se vuelve en un péndulo de mercado, porque en este momento Estados Unidos tiene la sartén por el mango y lo que ellos quieren hacer es de alguna manera decir, yo tengo el poder de mercado y aquí tengo que ver cómo se va dando que la competencia, que es Rusia, China y los demás países de Oriente, tengan ese manejo sobre el petróleo y dijo, yo pongo las condiciones sobre la mesa. ¿Qué va a pasar con ese petróleo que está en la tierra? Va a ser producido. Hay empresas estadounidenses que van a ingresar a Venezuela. Yadelcy Rodríguez de alguna manera están trabajando para que ella pueda aperturar a la que la inversión estadounidense pueda ingresar y que se tecnifique nuevamente el tema del petróleo en Venezuela. Pero hay que ver, porque una cosa es lo que nos enseñan y otra cosa es lo que pasa en la geopolítica. Entonces depende mucho de ese juego, ver si en los Estados Unidos va de alguna manera a tratar de conciliar y recuperar ese espacio para la libertad o de alguna manera solamente utilizan al chavismo para poder controlar las estructuras y pasar obviamente que las empresas tengan su revenue, su ganancia y puedan tener todo esto diversificado a mayor escala.